pero justamente aclarándolas tienen que ser como la ley lo manda. Y bueno, vamos a seguir hablando, qué gran tema este de cómo funciona el colegio electoral, las primarias presidenciales y todo esto que aunque ustedes lo vean complicado es un sistema muy interesante de entender y así como también lo es el sistema de los negocios. Para eso hoy, el día de hoy vamos a hablar un poquito de inmigración, pero nos vamos a enfocar justamente en el tema de la venta de negocios con la abogada Noelia Ramos, quien ya la tenemos aquí en línea. Bienvenida, abogada. Estamos en vivo por Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM. ¿Cómo le va? Muy bien, siempre un gusto, Wendy. Saludos a todos. Sé que estuve por unos días desaparecida, pero aquí estamos de regreso otra vez. Claro que sí, abogada. Muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que las tardes del miércoles son de inmigración, pero hoy también queremos hablar de otra rama a la que usted se especializa, que es el tema de los negocios, de los bienes raíces. Y hoy usted nos trae un tema interesante, la venta de negocios. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Así es, Wendy. Sabemos que con la economía no queremos utilizar la palabra recesión porque es un término demasiado fuerte para muchos, pero sabemos que la economía de alguna manera se ha visto afectada. Eso ha provocado que muchos dueños de negocios hayan o estén considerando el vender ahora ese negocio en este momento antes de que ya sea que porque ya no puedan manejarlo o por otras razones personales, ¿no? Entonces, cuando esa decisión se va a tomar, de acuerdo a qué lado estamos, ¿no? Si estamos por el lado del vendedor o estamos por el lado del comprador, es necesario que ambas partes entiendan bien el proceso. No se trata solamente de venir y presentársela a una persona y decirle, mira, yo te lo quiero comprar por $100,000. No funciona así. Esos números no pueden salir de esa forma en el aire porque sería una forma irresponsable. ¿Qué pasa con los negocios? Muchas personas no entienden que a diferencia del real estate, de las propiedades que sabemos que tenemos un otros factores, no necesariamente tal vez el local, no necesariamente tal vez las sillas, las mesas, los escritorios, pero también esa reputación del negocio, que es lo que conocemos como el goodwill del negocio, Ujú. o esa cartera de clientes que ese negocio ha logrado acumular por tantos años, por ejemplo, estando en este lugar, ¿no? Entonces, hay que primero evaluar tanto el que va a presentar una oferta como el que piensa venderlo y a qué precio piensa venderlo. Es muy importante también haber revisado previamente los documentos corporativos. Tristemente vemos, y digo tristemente porque trabajo en el área corporativa, cuando esas personas que tienen un buen negocio resulta de que nunca se preocuparon por las partes corporativas, tal vez le pagaron simplemente a una persona que le registrara la corporación en zombie y más Ujú. nunca volvieron a hacer nada. Así es. ¿Qué pasa? Al momento de hacer transferencias de acciones, ventas, asignaciones, hay una formalidad que en este caso el Estado de la Florida nos pide, ya sea las corporaciones o la LLC. Y tiene que hacerse de una forma correcta, casualmente, porque a ese comprador hay que garantizarle que los documentos están en regla, así como sucede cuando se dan las ventas de propiedades, que hay que garantizar que el título está limpio, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo es un proceso que deben de entender de manera de que se sientan protegidos, seguros y que no vengan las sorpresas después, que es cuando ya desafortunadamente es muy difícil que tú encuentres o pidas aclaraciones, cuando ya es muy tarde, ya ha pasado un cierre y entonces hay que entrar en demandas o otro tipo de situaciones. Como siempre, Wendy, tú sabes que vamos a recomendar a las personas que se asesoren primero, que lo vean esto como una inversión y no como un gasto. ¿Por qué? Porque tú quieres estar protegido. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? La extrañé el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Ay, sí, 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 muchas felicidades, Ni me Giovanni, pude, pero tú sabes que fue causa mayor. ni Ujú. me pude tomar ni un trago esperando que llegara usted. Mentira, mentira, mentira. Abogada, Así, sí. ahora que trae el tema de vender una corporación o vender un negocio, Ujú. cuando uno compra ese negocio, es que solo le cambian ¿cómo le llaman? Los, los jefes de la corporación y te ponen el nombre tuyo o cómo funciona eso, las responsabilidades, cómo quedan las responsabilidades con esas personas. Tú vendes un negocio, Ujú, tú puedes estar solamente vendiendo los assets, es decir, ujú. los activos. Ahí específicamente, esa otra persona o empresa lo que está haciendo es
por ejemplo. Es decir, de que, para poner un ejemplo, si tú muy interesado en adquirir ese nombre, porque es la reputación de ese negocio lo que hace Claro, que las personas lleguen a claro, ese lo más lugar. importante es el Entonces, nombre. es diferente. ¿Por qué? Porque hay un valor agregado Claro. a ese nombre. Pero cuando ahora bajo nueva administración, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque entonces no hay necesariamente un valor agregado y más bien tú quieres venir con inyectarle capital, hacerle Claro. remodelaciones, es decir, es completamente otra cosa. Lo único que a ti te interesa es el punto de venta porque tal vez es un buen local, porque tiene buenos términos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente toda esa negociación se da por eso previamente. ¿Qué es lo que tú estás interesado en comprar? ¿Qué es lo que tú estás interesado en vender? Y es a lo que vamos. Ese análisis se tiene que hacer y no simplemente adquirir, porque también cuando tú adquieres todo, ahí también puedes adquirir también los problemas. ¿Qué es lo que ha pasado con ese Es negocio? Hay correcto. demandas a puerta, hay cuentas por cobrar, hay cuentas por pagar. Es decir, es un análisis en la parte contable, cómo ha declarado en los últimos 3, 5 años, ha sido pérdidas, ha sido ganancias, y todo eso se valora. Abogada, y por ejemplo, esto es a manera ayudando a nuestra comunidad, ayudando a aquellas personas que están llegando y traen, hay muchos, bueno, ya ahora casi no hay muchos venezolanos viniendo con plata así tan grande, pero hay de otros países que están llegando, colombianos, ahora va a haber una migración grande con esa presión que hay política en Colombia. Van a llegar muchas personas que van a traer su dinerito. Una pregunta así como... ¿cuánto es recomendable que una persona espere para que el negocio funcione? Y sobre todo en este país que la renta, la luz, las licencias son costosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, con mis inversionistas, cuando digo Sí, mis inversionistas, es cuando les proceso las visas de inversión, ¿verdad? Para poner sí, un ejemplo más real, Giovanni. Hay una regla contable que normalmente tú el primer año, cuando tú inicias un negocio, tú eres desembolsar y desembolsar y desembolsar. Realmente tú no ves un retorno de ganancia en el primer año. Pero claro, toda regla tiene una excepción, ¿no? Puede ser que hay negocios que sí lo van a poder hacer. Ahora, es muy importante saber si tú estás comprando ya un negocio existente, es decir, que vas a poder ver la trayectoria de ese negocio, claro. qué tan mal está, qué tan bien está, versus el que comienza de cero y va a poner por primera vez, por ejemplo, un restaurante. Entonces, el factor riesgo va a estar en ambos. Sin embargo, Correcto. va a determinar mucho ese historial que tiene. Es también como la persona que va a tener un factor de riesgo diferente si nunca ha manejado un restaurante. Y Claro. hay una persona que puede tener una habilidad diferente. Tú ves, esos factores también son determinantes en la parte de negocios. Muchas gracias, abogada. De verdad que estos temas son interesantes para nuestra comunidad. Y, por ejemplo, cuando hay vamos a poner el tema de, si por ejemplo uno compra una propiedad y hoy, vamos a poner un ejemplo, la compraste el año pasado y vas corriendo con el nombre y vas corriendo con todo y de repente te aparece el, la parte de investigación del impuesto, el IRS o el IRS no, el Florida Revenue, eh, y que te quieren hacer una auditoría, por ejemplo, por 3 años atrás. ¿Qué pasa con los años que ya el dueño anterior ya no existe? Porque ya lo vendió. ¿Qué pasa con eso? ¿Es responsable el nuevo administrador? Bueno, va a depender del tipo de problema que se encuentre, porque si es un problema de fraude o es un problema a nivel penal, Claro, siguen siendo responsables. ¿Ok? A menos que ya haya prescrito. Recordemos que en eso es ley estatal y las leyes estatales son los que nos dicen hasta cuántos años podemos nosotros presentar una demanda o protegernos, ¿no? claro. Eso va a ver si prescribe o no prescriben cuando lo encuentran. Si es un fraude, no es un fraude, es un delito penal. Si es a nivel civil, también tenemos que ver el año de prescripción, es más extendido, pero sí tienen que haberse hecho por eso los due diligence se llama. ¿Por qué? Porque hay cierres que donde piden un general release, es Ajá. decir, que el otro se está deslindando de responsabilidad porque tú tuviste el tiempo suficiente para poder haber hecho tus diligencias, your due diligence. Depende. Ahora, con el IRS específicamente o con el Internal Revenue, ¿qué pasa? Recordemos que hay un Tax ID ligado Ajá, sí, al tema de las declaraciones de impuestos. Es más delicado ver hasta qué punto podemos o no tener todavía la posibilidad de ir detrás del vendedor anterior,
del dueño anterior y poder encauzarlo por hay un desfalco que se encuentre, etcétera. Entonces es un poquito más complicado, Giovanni. Ok, abogada, muchísimas gracias. El número de teléfono de la abogada Noelia Ramos es el 786-300-8117. 786-300-8117. Abogada, las personas que estén tratando de comprar un negocio, usted los puede recomendar, usted le puede ver las cosas claras, verlas desde otro punto de vista, ¿no? Usted... Claro que sí, claro que sí. Estamos siempre a la orden para ese tipo de asesoramiento. Con mucho gusto pueden llamar a la oficina y coordinamos ya esa cita, Giovanni. Muchísimas gracias, abogada. Abogada, y antes de irnos, en el tema de inmigración, ¿hay alguna novedad, algo distinto que haya ocurrido durante esta última semana? Bueno, en el tema de inmigración, lo único que les puedo compartir por el poco tiempo que ya tenemos es que desafortunadamente seguimos viendo en las cortes que los jueces están muy duros en cuanto a las aprobaciones de los asilos. Seguimos recomendándole a todas las personas que están bajo ese tipo de alivio migratorio, que lo están tratando de ganar, que se preparen de verdad, porque las cosas están bien difíciles en las cortes en este momento. Así que si ustedes no están preparados, pueden desafortunadamente perder su caso muy fácilmente y ya sabemos lo que viene después, puede venir una deportación. Así es, por eso es que definitivamente la asesoría en este punto es vital, abogada, y nuevamente recomendamos que llamen a su oficina al 786-300-8117 y recordando también para nuestros oyentes que la primera consulta es gratuita. Continuamos con esa misma promoción, ¿correcto? Así es, los esperamos con gusto de lunes a viernes y estamos ubicados en el Doral. Así es, abogada. Muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que tiene la agenda full de citas, pero cuando tenga un chancecito la esperamos por aquí en el estudio. Trataremos, claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias.